Hola, soy Tatiana Mejía. La felicidad la encuentro en viajar y comer. Soy pionera del turismo gastronómico en Sudamérica y te doy la bienvenida a Viajar Comiendo o Comer Viajando. Quiero llevarte a explorar el turismo gastronómico, una forma única de conocer el mundo a través de sus sabores, tradiciones y comunidades locales. Cuando viajamos por Colombia y tenemos la fortuna de sentarnos a la mesa con comunidades locales, ya sea en una vereda, un caserío costero o en plena montaña andina, no solo estamos probando una receta, estamos entrando en un espacio sagrado, porque sí, la cocina tradicional colombiana, especialmente en contextos rurales, indígenas o afrodescendientes, es un espacio profundamente simbólico. Allí se transmiten valores, memorias, formas de vida. Es en muchos casos el corazón cultural de las comunidades. Y aunque para muchas personas comer puede ser simplemente un acto cotidiano, para quienes nos reciben, ofrecer un plato es ofrecer un pedazo de historia, identidad y territorio. Por eso es tan importante saber cómo nos comportamos en esos espacios, qué decidimos, qué callamos y cómo miramos o juzgamos lo que se nos pone a la mesa. En este episodio vamos a hablar precisamente de eso, de lo que sí se debe hacer cuando eres invitado a compartir en una comida tradicional y de lo que deberías evitar si quieres mostrar respeto y empatía, porque muchas veces, sin mala intención, los viajeros cometen errores que pueden resultar ofensivos, desde hacer una mueca al probar algo que no conocen hasta rechazar una bebida ancestral sin saber lo que representa. En este contenido nace de la necesidad de crear puentes entre culturas a través de la comida, no barreras, de aprender a viajar con los sentidos despiertos, sí, pero también con humildad y apertura. Y sobre todo, de recordar que el turismo gastronómico no es una experiencia para consumir, sino una oportunidad para reconocer, valorar y agradecer. En Colombia, por ejemplo, una bebida como el guarapo, la chicha o el masato no es solamente un refresco, es un resultado de una técnica ancestral que se ha transmitido de generación en generación y rechazarlo sin siquiera intentar comprender su valor puede ser muy hiriente para quien lo ofrece con orgullo. También ocurre con ciertos ingredientes, el pescado seco en zonas costeras, las hormigas culonas en Santander, el chontaduro en el Pacífico. Tal vez no estamos acostumbrados a esos sabores, pero eso no significa que debamos tratarlos como una curiosidad exótica o un reto para redes sociales. Participar en una comida comunitaria es aceptar una invitación a formar parte, aunque sea por un momento, de una historia colectiva. Es poner en pausa nuestros juicios y abrirnos a otras formas de cocinar, de agradecer y de compartir. Por eso, si alguna vez te has preguntado ¿qué hago si me ofrecen un plato que no conozco? Está bien preguntar de qué está hecho. ¿Puedo rechazarlo si no me gusta? Y si me ofrecen más comida y ya estoy lleno, bueno, este episodio es para ti. Es un espacio para reflexionar, aprender y seguir viajando, comiendo, pero sobre todo respetando. Desde que comencé a trabajar de lleno en el turismo gastronómico consciente, aprendí que uno no viaja solo con los pies, también se viaja con la lengua, con el olfato, con los oídos y sobre todo con la actitud. Y eso se nota, sobre todo cuando te invitan a comer. Hay viajeros que llegan con el cuerpo pero sin el alma, que se sientan, reciben el plato, lo prueban, toman fotos y se van. Y aunque parezca que no pasa nada, las comunidades lo notan, lo sienten. En las cocinas rurales de Colombia, comer es un momento de comunión, de palabra, de enseñanza. La comida no solo se sirve, se narra. No es solo sustento, es símbolo. En algunas zonas del Pacífico, por ejemplo, me he encontrado con costumbres preciosas. El pescado no se voltea en la olla con cuchara de metal, porque se cree que se daña su energía. Se usa una espátula de madera y solo se puede mover quien está autorizado para hacerlo, casi como si fuese una danza privada con el alimento.
Recuerdo también una vez hace algunos años que estaba en la región del Alto Putumayo en un pequeño resguardo indígena. Me habían invitado a participar en una jornada de trabajo comunitario, la llamada Minga, y como parte de esa experiencia, al final del día se compartía una comida colectiva, algo muy sencillo, una sopa espesa con yuca, maíz, algunos trozos de carne y como bebida una infusión fermentada a base de maíz morado que ellos mismos preparaban desde días antes. Yo entusiasmada me acerqué con la mejor intención, como siempre. Saludé, sonreí, recibí mi plato con un gracias lleno de emoción, pero cometí un error. Me senté a un lado, tomé una foto rápida del plato, pues claro, quería compartirlo en redes. Y sin darme cuenta, interrumpí con mi gesto un momento que tenía un carácter más espiritual de lo que imaginaba. Una mujer mayor se me acercó amablemente, pero con una firmeza que me marcó para siempre, me dijo: aquí comemos en silencio, no por reglas, sino porque esta comida es ofrenda. El maíz tiene espíritu, lo cocinamos con respeto. ¿Se pueden imaginar cómo me sentí? Ahí entendí que en Colombia, como en muchas partes del mundo, la comida es un lenguaje sagrado y que como cualquier lengua tiene normas, silencios, matices y formas de ser interpretada. Uno no entra a una cocina ajena con zapatos pesados, ni con hambre de espectáculo. Se entra con los sentidos despiertos y con el ego bien guardado. Yo había visto muchas cocinas en mi vida. Fogones de estrellas Michelin, hornos de leña centenarios, platos con flores comestibles y emulsiones de todo tipo. Pero esa sopa del Putumayo, servida en totumas y bebida en silencio, tenía una dignidad que no había sentido en ningún restaurante. No se trataba de técnica, se trataba de presencia, de propósito, de respeto. Lo que entendí más adelante fue que para esa comunidad el acto de cocinar tiene un vínculo directo con la espiritualidad. No es solo preparar algo para comer, es conectar con la tierra, con los ciclos, con el maíz que creció, con canto que fue molido con paciencia, cocido con leña y ofrecido con devoción. Colombia no solo se come, también se bebe con alma. Cada región tiene sus propios fermentos, sus jugos sagrados, sus bebidas medicinales, y no todas están hechas para calmar la sed, como son parte de la cultura, de los ritos y de la conexión con los elementos. En Cundinamarca me han ofrecido guarapo de caña, con tanto orgullo como si fuera un vino de reserva. Sí, señores. Este tiene 3 días, está en su punto, me dijeron una vez mientras lo servían en un vaso de aluminio bien frío. En el Tolima, el masato, hecho con arroz o yuca fermentada, se ofrece en celebraciones y su textura espesa, como casi una crema, te abraza desde adentro. Y además me recuerda a mi niñez. Y en La Guajira conocí el que popularmente llaman el chirrinche, pero realmente se llama yochi, una bebida artesanal guayú, hecha con el destilado de la caña, usado en rituales o momentos de encuentro. Me lo ofrecieron como una bebida con la advertencia: esto no es para emborracharse, es para entrar en confianza. Cada sorbo es un gesto de hospitalidad y cada fermento una historia que no se cuenta, se saborea. Este episodio nace de esos momentos, de esas lecciones que no están en los libros, pero que se quedan tatuadas en el alma. Porque muchas veces cuando viajamos y nos invitan a la mesa, llegamos con la emoción, pero también con nuestros propios prejuicios. ¿Y quién me va a decir que no? Hábitos también y maneras de entender la comida. Y aunque no tengamos mala intención, podemos fácilmente ofender, incomodar o romper el ritual del otro. Colombia es diversa en paisajes, sí, pero sobre todo en cocinas. Comer en la costa Caribe no es lo mismo que comer en el Pacífico o en la Amazonía o en el altiplano boyacense. Cada región tiene sus ritmos, sus ingredientes, sus formas de servir y de compartir. Y si queremos de verdad vivir una experiencia de turismo gastronómico consciente, tenemos que aprender a leer esos códigos invisibles, esos que no están en las guías ni en los menús, pero que son esenciales para no ser un turista que irrumpe, sino un viajero que se integra. Por ejemplo, hay algo que aprendí en Santander. Allá las hormigas culonas no son una curiosidad para probar y contar la anécdota. Son parte de un sistema de conocimiento ancestral, de respeto por la tierra y los ciclos. En una finca cerca de Barichara, una mujer me las ofreció en una hoja de bijao. Yo al principio dudé. Tenía esa mirada urbana que muchos traemos, ese de, ay, qué raro esto.
pero me contuve. La miré a los ojos y le pregunté, ¿qué significa esto para ustedes? Y esto se los estoy diciendo de cuando estaba pequeña, porque yo crecí comiendo hormigas culonas. Y ahí cambió todo. Ella me contó que su abuela era quien recolectaba las hormigas, solo en ciertas lunas, que es un alimento de respeto, no de burla. Cuando me las comí, yo no estaba probando un insecto, estaba masticando historia. Y así pasa en todo el país. A veces los errores que cometemos son pequeños. Sacar el celular sin pedir permiso, decir, uy, no, yo no como eso, hacer un chiste sobre cómo huele algo. ¡Ugh! Pero para quien está cocinando desde su historia, esos detalles pueden doler, créanme. Y a veces no te lo van a decir, solo te van a mirar diferente. El silencio en esas mesas también comunica. Me ha tocado ver cómo en comunidades del Amazonas no cualquiera puede tocar la olla. Hay una relación jerárquica, pero también espiritual con el alimento. En algunas culturas las mujeres son las encargadas del fogón, no por imposición, sino porque el fuego es símbolo de vida, de contención, de equilibrio, y se considera que su energía está más conectada con ese elemento. Para muchas comunidades indígenas, los ingredientes no son cosas, sino seres. El maíz, el plátano, el pescado, el agua tienen espíritu. Por eso, antes de cocinar, se les habla, se les agradece. En un resguardo Kogi, vi cómo una mujer ponía la mazorca sobre su frente antes de desgranar y me dijo, así le paso mi intención. Qué bonito, ¿no? Y en otro lugar, antes de matar un animal, se hace un rezo corto, en silencio. No es un espectáculo, es respeto. Cuando uno entiende esto, no vuelve a mirar los ingredientes igual. Cada alimento tiene historia, energía, memoria, y cuando se cocina con respeto, se come con más alma. En ciertos pueblos del Chocó, el primer plato siempre se sirve al mayor de la familia o a los invitados, pero nunca a uno mismo. Servirse uno mismo puede leerse como falta de confianza o incluso como señal de ego. Son pequeñas normas que para nosotros pueden pasar desapercibidas, pero que en esos espacios tienen un peso simbólico. En una comunidad del Baupés me explicaron que los niños no comen con los adultos hasta que aprenden el valor del alimento. Que comer no es solo llenarse, sino aprender a masticar con calma, a dar gracias, a entender de dónde vienen lo que uno lleva a la boca. Imagínate lo que eso implica desde la infancia. Yo aprendí a ir más despacio, a observar, a preguntar desde la curiosidad y no desde el juicio, a esperar a que me digan, puedes tomar la foto antes de hacerlo, a no imponer mis tiempos ni mis hábitos. Y te confieso algo, desde que viajo así, como más rico, no porque los sabores hayan cambiado, sino porque yo cambié mi manera de recibirlos. Y a eso es a lo que los invito. En muchos viajes llevo conmigo una pequeña libreta donde anoto frases, palabras locales, ingredientes que desconozco. En Guapi, por ejemplo, una cocinera me dijo una vez, aquí cocinamos con lo que canta. Le pregunté qué quería decir y me respondió, si el río canta fuerte, no salimos a pescar. Si la selva está callada, tampoco. Imagínate eso, esa sensibilidad entre cocina y territorio. Eso no te lo enseñan en ninguna escuela de cocina. Esa sensibilidad entre territorio y cocina, entre los sonidos de la naturaleza y los tiempos del alimento, me han enseñado a desaprender, porque la ciudad te enseña a correr, a comer rápido, a masticar sin pensar, a tragar emociones. Pero allá, en las cocinas de la Colombia profunda, uno aprende a hacer pausa, a observar cómo hierve el agua, cómo canta el maíz cuando está a punto, cómo cruje el plátano maduro cuando ya está en su punto de dulzor. Y es curioso, porque en esas cocinas no hay relojes colgados, pero el tiempo se siente más vivo que nunca. También me pasó en San Basilio de Palenque. Una abuela cocinera me dijo, aquí no se cocina con prisa, aquí se cocina con historia, seguido de una sonrisa y sus ojos brillantes. Y tenía razón. Lo que se cuece a fuego lento no es solo el guiso, es también la identidad. Las abuelas de Palenque no siguen una receta escrita, sino que repiten lo que aprendieron viendo, escuchando, sintiendo. Y eso para mí vale más que cualquier título culinario. Hay lugares donde la forma de recibirte es dándote un plato,
Y ese plato, aunque sea sencillo, tiene capas que no se ven. El plátano, por ejemplo, no es solo plátano. En el Caribe puede ser el alma del desayuno, el sustento del almuerzo y el postre de la cena. Y no todos saben que hay plátano de freír, de asar, de sancocho y que hay diferentes tiempos de maduración y que cada uno tiene un uso específico. Eso también es conocimiento, eso también es ciencia y arte. He estado en fincas donde se prepara la panela artesanalmente, donde el raspado de la caña no es solo trabajo físico, sino también una práctica comunitaria, donde el café no se toma para despertarse, sino como parte de una conversación larga, mirando la montaña. En algunos lugares del eje cafetero me han ofrecido el primer café del día como una bienvenida a su casa, y rechazarlo sin una buena razón puede leerse como una descortesía. Y tremenda descortesía. Y todo eso me lleva a lo mismo. Viajar comiendo implica también viajar sintiendo. Saber que cuando nos invitan a una cocina comunitaria no estamos yendo a un restaurante, no estamos pagando por un servicio, estamos siendo recibidos, tal vez como un huésped en un ritual que tiene siglos de historia. Un consejo que siempre doy es que si vas a viajar en una experiencia comunitaria, investigues antes. No llegues solo con el apetito, llega con el corazón abierto y la mente tranquila. Lee, escucha, pregunta. A veces me preguntan si recomiendo llevar libros en los viajes y yo digo que sí, pero no libros de recetas internacionales o guías turísticas. Recomiendo libros que hablen del alma de la comida, de esos que te dejan oliendo a humo, a tierra mojada, a totuma de guarapo. Uno que me marcó muchísimo fue Cocina de la Memoria, de la antropóloga Zoraida Salazar. En ese libro, las cocinas del Caribe se presentan no como espacios físicos, sino como escenas de resistencia, de transmisión oral y de afecto. También hay una joya que descubrí hace poco, Entre Calderos y Letras, que recopila cuentos y poemas de cocineras populares de Bogotá, mujeres que han transformado su vida a punta de cuchara, sudor y sazón. Hay libros que no se leen, que se escuchan con los ojos cerrados. Fogón Valiente es uno de ellos. No es un recetario, es un canto. Este libro recoge los saberes de mujeres afro del Pacífico colombiano, mujeres que no solo cocinan, sino que resisten con el cucharón en la mano y el alma en el fogón. Lo que más me marcó de Fogón Valiente es que no te cuenta la receta del encocado como un paso a paso, sino que te revela el ritmo del cuerpo que lo cocina, el mar que le da el sabor, el duelo que se esconde entre cada hervor. Leerlo es sentarse en una cocina de leña mientras afuera llueve y adentro se canta. Son voces de mujeres que han convertido la cocina en su forma de narrar el mundo, de cuidar a los suyos, de sostener comunidades enteras. No hay glamour, pero sí hay dignidad, una dignidad poderosa que te mira de frente y te dice: aquí estamos, aquí seguimos y seguimos sabroso. Sabor a tierra. Ese es otro libro que es como caminar descalza por los campos de Boyacá. Es un libro que te huele a papa recién cosechada, a cebolla larga mojada por el rocío, a pan de maíz amasado con las manos de madre. Es una recopilación de relatos y recetas de campesinas boyacenses que han cocinado durante décadas sin balanza, sin termómetro, pero con una precisión que nace de la intuición y de la memoria. Cada página es una historia, una mujer que recuerda cómo aprendió a cocinar el brasero con su abuela. Otra que cuenta cómo salvó la cosecha y alimentó a toda su vereda con 3 ingredientes. Y en cada palabra una verdad. La cocina campesina también es ciencia, también es arte, también es política. Este libro me enseñó que la humildad de un caldo de habas puede contener más sabiduría que 100 técnicas modernas, que la tierra no solo da alimento, también da identidad, y que cuando una mujer campesina cocina, lo hace para sostener la vida, no solo el estómago. Si tuviera que describir Cocinas del Pacífico, diría que es un mapa espiritual de agua, fuego y selva. No es solo un libro, es un territorio contado desde la cocina. Aquí el fogón es más que un lugar, es un altar. Los ingredientes no se listan, se reverencian. El pescado no se describe, se canta. Las plantas no solo curan, también cuentan historias. Todo en este libro tiene alma. La olla, el humo, el canto, el silencio. Lo que más me emocionó al leerlo fue entender cómo las cocinas del Pacífico no se dividen por platos, sino por emociones. Hay comida para el duelo, comida para
para la fiesta, comida para sanar el cuerpo, comida para espantar el susto. Y esa conexión entre lo que se come y lo que se siente es algo que en las ciudades yo diría que ni siquiera lo hemos olvidado, ni lo sabemos. Este libro me recordó también que la cocina no es solo técnica y también que también es rito y que en el Pacífico colombiano ese rito se vive como tambor, con coco, con monte y también con corazón. Y bueno, si te gusta la música, porque comer también es bailar, a veces yo tengo canciones que me llevan directo a las cocinas donde he sido feliz. La Caderona de Totó la Momposina, Mi Buenaventura del grupo Nietzsche, La Tierra del Olvido de Carlos Vives, En Barranquilla me quedo de Joe Arroyo, María Tere del Sexteto Tábala. Porque en Colombia el fogón y la tambora caminan de la mano. Hay sabores que solo se entienden cuando se bailan. Hay caldos que se espesan con canto. Y claro, hay momentos difíciles. Me pasó hace poco en una comunidad campesina en Nariño que me ofrecieron cuy al horno. Yo personalmente he comido muy poco cuy, pero en lugar de rechazarlo diciendo qué impresión o yo no como eso, respiré, agradecí y expliqué con cuidado y humildad. Me ofrecieron otro plato y lo más lindo fue que al final la conversación giró en torno a por qué el cuy era importante para ellos, cómo lo crían, cómo lo preparan. Me fui aprendiendo más y sintiéndome respetuosa, porque de eso se trata. No se trata de comerte todo por obligación. Se trata de no herir con tus palabras ni tus gestos. Se trata de poner la empatía por encima del ego. Y si me lo permites, quiero contarte otra historia que me conmovió profundamente. En el sur del Tolima, una vez me invitaron a un desayuno campesino. Era muy temprano. Me despertó el canto de los gallos y el aroma del café recién molido en piedra. ¡Uy, qué delicia! Me sirvieron arepas de maíz pelado, el maridaje perfecto para ese cafecito. Queso hecho en casa y chocolate batido a mano. Mientras comíamos, la mujer que cocinaba me dijo: a mí no me importa si alguien no me ayuda a cocinar, pero sí me duele cuando se queda a la sobremesa, cuando algo pues se queda en la mesa. Yo no entendía muy bien a qué se refería. Me lo explicó, que la sobremesa en ese momento después de comer es donde se construyen los lazos, donde se cuentan los cuentos, se revisan los silencios, se comparten los miedos. Que alguien se pare rápido después de comer es, en sus palabras, como si solo viniera por la comida y no por nosotros. Desde entonces trato de quedarme siempre un poco más, de no mirar el reloj apenas termino el último bocado. En muchas comunidades rurales, quedarse después de comer es casi tan importante como haber comido. La comida no se termina cuando se acaba el último bocado, termina cuando el silencio se hace cómodo, cuando el café se enfría, cuando el cuerpo se queda quieto y el alma se expande. Una vez en el Huila, después de una comida con gallina ahumada y arroz con leche de cabra, la cocinera me dijo: el que no se queda a la sobremesa no vino a visitarnos, vino a servirse. No lo dijo con rabia, pero sí con verdad. La sobremesa es un ritual invisible, donde los cuerpos se relajan, las palabras fluyen y los vínculos se afirman. Es allí donde muchas veces me han compartido secretos del sabor, anécdotas familiares y hasta los ingredientes mágicos que no salen en los libros. Para cerrar, quiero dejarte con una última anécdota. En una ocasión en la Sierra Nevada de Santa Marta me ofrecieron un tazón de yuca cocida sin sal, acompañado de una bebida espesa de plátano verde. Era parte de un ritual de bienvenida. Yo venía de la ciudad, todavía apurada, con el paladar acostumbrado a otros estímulos, y me costó. Pero me senté, lo comí despacio y al final entendí. No se trataba de lo que me gustara o no, se trataba de estar presente, de agradecer, de abrirme a otro lenguaje. Eso para mí es comer con respeto. Y cuando uno come con respeto, también viaja con respeto. Entonces, si comer con respeto es mucho más que aceptar un plato, es aceptar una historia, un ritmo, un silencio, un lenguaje. Es entender que cuando uno viaja comiendo, tiene dos opciones. Puede ser turista del sabor o viajero del alma. Yo elijo cada vez lo segundo, viajero del alma. ¿Y tú, cómo eliges sentarte a la mesa del otro? Hoy no solo hablamos de sabores, hablamos de silencios que nutren, de gestos que honran, de ingredientes que tienen alma y de cocinas donde el respeto se sirve primero.
Nos sumergimos en historias vivas de mujeres que cocinan con canto, de comunidades que comparten su plato como quien comparte el corazón y de errores que se transforman en aprendizajes cuando viajamos con humildad. Porque comer con respeto no es una regla, es una elección, una forma de agradecer, de aprender, de mirar al otro con sensibilidad y sin prisa, una forma de reconocer que la cocina no solo se alimenta con el cuerpo, sino también los vínculos, la identidad y el alma de los pueblos. Cada vez que viajamos con el corazón dispuesto, descubrimos que no somos turistas en una ruta gastronómica, somos invitados a una historia, a una forma de vida, a un legado que merece ser cuidado, y por esa razón dejo hasta este momento para recomendarte leer mi libro. El viaje, sabores que nos guían hacia el alma. No puede ser más oportuno que este episodio en el que te conecto con lo más profundo del alimento y de las vivencias en los viajes. Si te preguntas dónde lo puedes encontrar, ve a mi página tatomejia.com a la sección de El libro. Ahora sí, para finalizar, si este episodio te tocó, si algo de lo que escuchaste se quedará contigo, la próxima vez que viajes, entonces ya hicimos el recorrido juntos. Si la próxima vez que te sirvan un plato te detienes un segundo antes de preguntar ¿qué es esto? Y en cambio dices gracias con los ojos, con el cuerpo y con el alma, entonces esta conversación habrá sembrado algo muy importante. Recomiéndale este episodio a quienes sueñan con descubrir el mundo a través de la comida. Suscríbete para no perderte nuestras próximas rutas, ni los relatos que nacen del fogón hacia el mundo. Puedes dejar una reseña si este viaje te dejó pensando, o seguirme en redes sociales como Haz tu Viaje Gourmet en Instagram y Facebook. Ahí compartimos más historias, recetas, anécdotas, reflexiones y los próximos viajes que estoy cocinando junto a las comunidades increíbles que te conté en este episodio. Rutas que no solo tienen paradas, sino encuentros. Y sobre todo, llévate contigo la certeza de que comer viajando es mucho más que alimentarse. Es una forma de cuidar, de aprender y de celebrar lo que somos a través de lo que compartimos. Es también una manera de decir, yo estuve ahí y no pasé de largo. Nos vemos en el próximo destino. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte al podcast para no perderte los próximos. También si crees que este contenido puede inspirar a otros viajeros o amantes de la comida, compártelo y comenta. Es una manera increíble de ayudar a que más personas descubran esta forma consciente de viajar. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Recuerda que cada viaje, cada bocado es una oportunidad para conectar más profundamente con el mundo que nos rodea. Así que donde sea que estés, no dejes de explorar, probar y descubrir. Porque al final, la mejor forma de conocer un lugar es comiéndolo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, sigue viajando con el paladar y el corazón abiertos.